La cultura mexicana es un producto de la mezcla de prácticas y tradiciones indígenas con la presencia colonial española que impactó tan fuertemente en todos los ámbitos de la vida. Se encuentra, por tanto, influenciada por tradiciones españolas, de las culturas prehispánicas, además de por Estados Unidos, debido a su cercanía geográfica. Las características de la cultura mexicana pertenecen a un dominio enormemente diverso que abarca grandes diferencias en la identidad. La variedad de influencias a lo largo de la historia mexicana, desde la antigua cultura maya hasta la dominadora presencia europea, ha llegado a definir el apasionante país que es México en la actualidad. Como tal, el arte y la literatura mexicanos han tenido también una historia tumultuosa. Hay una amplia gama de edificios mayas y aztecas maravillosamente conservados, y muchas de sus tradiciones se han mantenido. Sin embargo, con los efectos de la colonización, gran parte de la literatura mexicana tomó prestadas técnicas e ideas de Europa. No fue hasta el periodo postrevolucionario que las artes en México comenzaron a desarrollar sus propias características únicas, y pronto evolucionaron produciendo algunas de las figuras más célebres en el arte y la literatura internacionales. A continuación te contamos 25 tradiciones, características y costumbres de la cultura mexicana. 1. Cortesía. Sus modales son importantes. En México, si alguien es invitado por una familia a su hogar, es tradicional llevar flores. El anfitrión también hará que sea una prioridad que el invitado sea bienvenido y se encuentre cómodo. Hablar en voz alta es también un comportamiento grosero y se debe tener cuidado para no herir a la otra persona con las palabras. 2. Festividad del 5 de mayo. Aunque no es un día festivo reconocido en México, el 5 de mayo es una fecha memorable en la historia de este país. En este día de 1862, el valiente ejército mexicano derrotó a las fuerzas francesas invasoras, el ejército más poderoso de la época, en la Batalla de Puebla. El aniversario de la improbable victoria se celebraba esporádicamente en México. Los cambios demográficos han transformado la fecha en una fiesta cultural donde la cultura mexicana se celebra con festivales, comida y bebidas. El 5 de mayo fue abrazado en los Estados Unidos como una manera de crear orgullo entre los mexicoamericanos. 3. Rituales de Año Nuevo. Algunos rituales mexicanos de fin de año tienen antecedentes religiosos, mientras que otros son simplemente curiosos. Cada uno se transmite de generación en generación y comparten la intención común de despertar la esperanza de días mejores. Algunas maneras de celebrar el Año Nuevo según los mexicanos son: las lentejas se extienden alrededor de la puerta como símbolo de abundancia. Algunos comen un puñado de lentejas. La colocación de una moneda en un zapato o bolsillo se piensa que atrae prosperidad económica. Barrido hacia el exterior de la casa, llevando lejos todo lo que era malo del año anterior. En general, la limpieza a fondo de la casa se deshace de las malas vibraciones y hace espacio para mejores cosas por venir. Es costumbre encender cada luz de la casa a la tarde para irradiar prosperidad y éxito en el año nuevo. Hacer una lista de deseos manuscrita para el año nuevo y meterla en la mano durante el resto del año. Es tradicional comer 12 uvas cuando la cuenta regresiva comienza a dar la bienvenida al año nuevo. Cada uva representa un deseo. Se tira un vaso de agua fuera de la casa y en la calle para expulsar las lágrimas, las preocupaciones y la negatividad de su hogar y la vida. 4. Día de los Muertos. Una fiesta nacional de 2 días de duración en México, el Día de los Muertos, se realiza para honrar y recordar a seres queridos fallecidos.
El 1 de noviembre, o Día de Todos los Santos, está dedicado a los niños pequeños que han fallecido, conocidos como pequeños ángeles o angelitos. El 2 de noviembre, o Día de Todos los Santos, es un día para recordar a familiares y amigos mayores. Contrariamente a la creencia popular, el Día de los Muertos no es la espeluznante contraparte de Halloween. Es un día de felicidad y amor más que de tristeza y miedo. Las celebraciones son brillantes y alegres, no mórbidas. Los altares de la familia están alegremente decorados con fotografías, regalos, recuerdos y ofrendas de comida. 5. Comida mexicana tradicional. El patrimonio culinario de México es una tradición rica y sabrosa. Los alimentos básicos utilizados en la cocina mexicana incluyen frijoles, callos nativos, chiles, aguacates, tomates y calabazas. 6. Música tradicional. Las culturas azteca, maya e ibérica han influido en la cultura de México. La música ha jugado un papel importante, y dado que México ha sido colonizado por España durante unos 300 años, la influencia española es parte de la tradición musical del país. La música tradicional no es solo una de las costumbres de México, sino también una identidad para cada región del país, lo que hace una parte diversa y fascinante de su historia. Uno de los sonidos más populares y fácilmente reconocible es el del mariachi, que se originó en el estado de Jalisco. 7. Tradiciones de boda. Una de las tradiciones asociadas a una boda en México es la del sacerdote que le da 13 monedas de oro al novio, que luego las ofrece a su novia. Esta costumbre mexicana representa a Jesucristo y a sus 12 apóstoles y simboliza la disposición del novio y su capacidad para cuidar de su futura esposa durante su matrimonio. También es una de las tradiciones de México que los padrinos formen parte de una ceremonia y le dejen a la pareja una Biblia y un rosario. 8. Navidad en México. Las costumbres navideñas en México siguen teniendo fuertes raíces católicas. Una procesión lleva a un niño Jesús a la escena de la Natividad en la iglesia local o para elaborar escenas en el hogar de la gente, con la reconstrucción del pesebre de María y José en Belén. Tradicionalmente, las canciones de cuna se cantan para el recién nacido Jesús en la misa de medianoche durante el período conocido como la Misa del Gallo, y es el momento en el que el niño Jesús se agrega a la cuna en el pesebre. 9. La siesta. Entre las diversas y antiguas tradiciones de México están las que han sido olvidadas o eliminadas. Entre estas últimas está la costumbre popular de México conocida como la siesta. Las tiendas están cerradas por unas horas durante la tarde para permitir a sus propietarios y empleados un periodo de descanso. Aunque debido al ritmo creciente de vida en las áreas urbanas, esta costumbre está disminuyendo. En las aldeas y en las zonas rurales, la siesta es una de las antiguas costumbres de México que aún prevalece. 10. Religiones de México. Alrededor del 82% de los mexicanos se identifican como católicos, aunque muchos han incorporado elementos prehispánicos mayas como parte de su fe. Las denominaciones cristianas representadas incluyen presbiterianos, testigos de Jehová, adventistas del séptimo día, mormones, luteranos, metodistas, bautistas y anglicanos. También hay pequeñas comunidades de musulmanes, judíos y budistas. 11. La corrida de toros. Aunque clasificado como un deporte ilegal en muchos otros países, todavía hay toros en México. Heredada de España, es una de las tradiciones populares de México y atrae audiencias variadas y grandes. La Ciudad de México es el hogar de la mayor plaza de toros del mundo, el Monumental, construido en 1942.
Tiene suficiente espacio para albergar a más de 40.000 espectadores. 12. La piñata. Las piñatas son un espectáculo familiar en muchas fiestas. Este aspecto de la cultura mexicana ha sido adoptado en todo el mundo. La piñata puede ser una olla hecha de arcilla, que está llena de frutas, dulces y confeti, o puede ser una elaborada de papel, a menudo en forma de burro. Tienen decoraciones coloridas de oropel, cintas y papel, con una cuerda unida. La piñata está colgada y los niños con los ojos vendados tratan de romperlo para cosechar las recompensas. 13. Arte y literatura mexicanos. Cerámica de arcilla, prendas de algodón bordado, chalés de lana y prendas exteriores con diseños angulares, cestas coloridas y alfombras son algunos de los elementos comunes asociados con el arte popular mexicano. El país está estrechamente asociado con el estilo mariachi de la música folclórica, originado en la parte sur del estado de Jalisco en el siglo XIX. Se trata de un grupo de músicos, violines, guitarras, bajos, vihuelas y trompetas, y trajes de charro plateados y elaborados sombreros. La cucaracha es un bien conocido cántico mariachi. Dos de los artistas más famosos de México son Frida Kahlo y Diego Rivera. Sus pinturas incluyen colores vibrantes y representaciones de la vida en México. 14. Ropa mexicana. Muchos no pueden pensar en México como un lugar que fomenta la moda, pero muchos diseñadores de moda son de México, como Jorge Duque y Julia y Renata. También hay una semana de la moda de México. En las ciudades, la moda en México está influenciada por las tendencias internacionales, por lo que los típicos vestidos urbanos mexicanos se parecen a los de Europa y Estados Unidos. En las zonas más rurales, el vestuario típico de una mujer incluye faldas, túnicas sin mangas llamadas huipiles, capes conocidos como quechquemits y chalés llamados rebozos. Un artículo distintivo de la ropa de los hombres tradicionales es una capa grande de la manta llamada zarape. Las botas son también un elemento básico del guardarropa. Algunas prendas tradicionales, ahora típicamente usadas para celebraciones y ocasiones especiales, incluyen sombreros y los trajes de charro usados por las bandas de mariachi. 15. Idiomas de México. La abrumadora mayoría de los mexicanos hoy habla español. En la actualidad, el español es hablado por 92.7% de la población mexicana. Alrededor del 6% de la población habla español e idiomas indígenas, como maya, náhuatl y otros idiomas regionales. Las palabras indígenas mexicanas han llegado a ser comunes en otros idiomas, incluyendo el inglés. Por ejemplo, el chocolate, el coyote, el tomate y el aguacate, todos originaron en náhuatl. 16. Mariachis. Se denomina mariachi a uno de los géneros musicales más tradicionales de México. A las personas que interpretan este tipo de música se les conoce como mariacheros o mariachis. El mariachi se compone de un conjunto musical con un cantante, instrumentos de cuerdas y viento. Es común encontrar a estos conjuntos animando bodas y fiestas. En la Ciudad de México, los mariachis callejeros o los bares de mariachi son típicos en los alrededores de la Plaza Garibaldi. También, en el año 2011, la UNESCO declaró el mariachis como un género musical patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. 17. Ritual de los voladores. El ritual de los voladores es uno de los más espectaculares y tradicionales de México. Su ejecución se remonta a los rituales religiosos indígenas, donde los voladores de Papantla ascendían de manera vertical por un poste y luego se lanzaban del mismo volando. Se cree que es un ritual para la fertilidad, donde cada volador representa un punto cardinal,
y su vuelo representa la caída de la lluvia necesaria para la cosecha de comida. Hoy en día, este ritual puede ser visto entre los nahuas totonacos al norte de Puebla. 18. La Semana Santa. La tradición católica de origen español es muy fuerte en México. Esto se puede ver durante la Semana Santa, un momento del año durante el cual se conmemora la muerte de Jesucristo con ceremonias como la procesión del silencio y el Vía Crucis. Esta tradición es celebrada con más fuerza en las ciudades coloniales de Taxco, Oaxaca, Querétaro y San Luis Potosí. Cada año miles de turistas se dirigen a estas ciudades para celebrar la Semana Santa, siempre entre los meses de marzo y abril. 19. Quinceañera. La celebración de la quinceañera es una de las más emblemáticas de la cultura mexicana. Esta consiste en organizar una fiesta cuando una niña va a cumplir 15 años de edad. Esta tradición busca mostrar el paso que da una niña para entrar a la edad adulta. Para la celebración de quinceañera, un grupo de mariachis o músicos entra en la mañana a la casa de la agasajada, dedicándole una serenata. Después, los amigos y familiares asisten a una misa especial en su honor. En la tarde se lleva a cabo un banquete, se hace un brindis y la quinceañera baila el vals. Para muchas fiestas son preparadas coreografías y sorpresas para los invitados. La tradición indica que la quinceañera debe llevar un vestido elegante y llamativo, debe ir maquillada y calzar zapatos de tacón. 20. Nacimiento de un bebé. La cultura mexicana es rica en supersticiones. Por lo tanto, eventos como el nacimiento de un bebé se encuentran envueltos por estas creencias populares. En muchas partes de México, es común tener diferentes creencias en torno al número de días que un bebé debe pasar en casa antes de salir a la calle por primera vez. Casi siempre, este tiempo abarca los primeros 40 días de vida del infante. Por otro lado, se cree que la primera salida de un bebé debe ser a la iglesia y que cualquier persona que vaya a visitar al recién nacido debe recibir un presente. En el caso de los varones, estos recibirán puros como regalo, y en el caso de las mujeres recibirán chocolates. Otra tradición relacionada con el nacimiento de un bebé es el bautizo. Por medio de este sacramento se le da la bienvenida al neonato a la religión católica. Los bautizos se llevan a cabo en una iglesia y van seguidos de un banquete. 21. Día de la Independencia de México. Conmemoración nacional celebrada el 16 de septiembre, día que se sucedió el famoso Grito de Dolores y comenzó el proceso de independencia de México. En esta jornada, los mexicanos salen a las plazas y calles para emular lo sucedido aquella madrugada de 1810. 22. El tequila. Oriunda del estado de Jalisco, esta bebida destilada del agave se ha convertido en un símbolo nacional de México. Es una bebida que ha traspasado fronteras y es imprescindible en las celebraciones, así como acompañante de ciertas comidas. 23. La primera comunión. Ritual cristiano en el que el niño o adolescente se prepara durante un año para recibir la primera comunión, una representación del cuerpo y sangre de Cristo. El día de la liturgia se celebra una misa y por lo general, posteriormente se celebra una fiesta más informal en la que familiares y amigos del niño comen y beben. 24. La charrería. Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. La charrería se trata de un espectáculo ecuestre en los que los vaqueros, conocidos como charros, demuestran sus habilidades a lomos de los equinos.
Tienen cierto parecido con los rodeos estadounidenses, pero su origen se dio en el estado de Hidalgo. 25. Lucha libre mexicana. México ha reconvertido un deporte muy popular en el mundo adaptándolo a su folclore nacional. Es fácilmente distinguible cuando se trata de lucha libre mexicana, debido a las características máscaras, la vistosidad en sus trajes de lucha y sus coloridos dibujos sobre la indumentaria. ¿Y tú qué otra tradición o costumbre mexicana conoces? Déjala en los comentarios y dale like si te ha gustado el video. ¡Hasta pronto!